Me dicen que ya es el segundo año, pero al menos esta es la primera edición de tenerlo aquí, al menos en estudio de este programa. Así que, Rubén, saber un poco más de la historia de la feria, porque ustedes fueron los que empezaron, los que impulsaron esta feria allá en Buenos Aires. Bueno, básicamente en Buenos Aires, pero luego también se extendió en otras zonas del país. Bueno, yo pertenezco a la empresa Librería de la Paz, que impulsa esta Feria del Libro allá por el año 2000, en la ciudad de Resistencia, Chaco, Ya. en la parte sur, digamos, de lo que es la región Chacú-Guaraní, ¿sí? Que serían las 4 provincias del nordeste y Paraguay en principio, que conforman esta feria binacional y que hoy nos dignifica enormemente que la República de Bolivia, la República Plurinacional de Bolivia, sea nuestro país invitado, porque eso es realmente la región chaqueña, la región guaraní, que sumando todos estos países es un mercado muy importante. Y la feria Chacú-Guaraní, si nace en los suburbios, digamos, de esta región, que sería la ciudad de Resistencia, hoy, hablando un poco lo que vos describías, se hace en el puerto, en el Museo del Puerto, y deja Resistencia de ser esa capital de la Feria Chacú y pasa a ser el lugar que tiene que ser, que es Asunción. Hoy la feria ha crecido enormemente. En la propia inauguración se ha visto un público muy destacado de funcionarios, diplomáticos, legisladores, escritores, asociaciones gremiales de escritores, que acá me acompaña Augusto, que es vicepresidente de la Sociedad de Escritores del Paraguay. También estuvo la EPA, que es las Escritoras Paraguayas Asociadas. Y así también muchas asociaciones de escritores independientes y editores independientes que forman parte de este gran ecosistema, este universo del libro en Paraguay, y que todos juntos traccionamos para que la identidad y el libro paraguayo pueda desarrollar un mercado distinto que el que hoy tiene y pueda ser privilegiado frente a otros libros que de alguna forma sabemos que están impuestos y que el libro paraguayo corre con un destino distinto, una suerte distinta, porque no es lo mismo cuando ciertas multinacionales con un poder económico promueven ciertas literaturas a que cuando los editoriales paraguayas sin esa fortaleza se tienen que unir y hacer lo que se llama Chacú. Chacú es una unión, es un poco lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto? En cambio, las editoriales, si harían este gran Chacú para promover a los escritores del Paraguay, tendrían una mejor suerte que la que hoy tienen. Y sobre todo los escritores, porque muchos de ellos todavía tienen que pagar, lamentablemente, una edición, cuando yo creo que existe un derecho a ser editado, por lo cual ese derecho significa que el editor acompaña en el gasto y los costos de la edición, y eso esté salvado del bolsillo del escritor. Claro, que pueda garantizar precisamente que... Cualquier escritor que desee publicar un libro tiene que hoy tener el acompañamiento de un editor. Y para eso tenemos que hacer un gran chacú entre todas las editoriales para acompañar a los escritores en esta actividad. Y bueno, esta feria, digamos, tiene ese objetivo de darle, en primer lugar, una visibilidad especial al escritor paraguayo. Eso primero y principal. Segundo, crear un nuevo mercado, porque hay un mercado del libro que manejan intereses económicos muy grandes y que ninguno tiene sede en Paraguay. Totalmente. Entonces, ¿cómo no hay un momento para los libros paraguayos? Eso es lo que yo le pregunto a todo el ecosistema, porque acá hay muchas ferias del libro, pero ¿cuál habla de identidad? Todos hablan de feria internacional. Nosotros hablamos de una feria Chacú-Guaraní, de palabras ancestrales, guaraníes y de pueblos originarios que tienen que ver a nuestra idiosincrasia. Eso es lo que buscamos, el apoyo de toda la sociedad, de todos los lectores, que los escritores paraguayos puedan estar sinceramente acompañados del Estado, de las editoriales, o sea, de las empresas, del sector privado, de los medios de comunicación, de todas las asociaciones intermedias, como puede ser el Instituto
de Bellas Artes, la Universidad Nacional de Asunción que acompaña esta feria y tantas otras entidades, digamos, que promueven la literatura del Paraguay y que del 27 de febrero al 9 de marzo estamos en un lugar tan bello, tan lindo como es el Museo del Puerto. Realmente es un lugar icónico que se restauró y bueno, digamos que se reinauguró y es un espacio fantástico para el efecto y creo que fue, insisto, fue muy acertada la decisión que tomó en este sentido, quizá a través de asesorías y también un poco de eso de escuchar, ¿verdad? Siempre es bueno escuchar un poquito, parar un poco y escuchar, ¿verdad? Así que creo que fue una decisión acertada la ministra de la Secretaría de Cultura, con rango de ministerio, Adriana Ortiz, en ese sentido. Y muchísima gente bueno, que trabaja para que eso pueda ser factible. Bueno, también nos visita Federico Jiménez desde Buenos Aires. Sí. ¿Sede también de Feria de Chacú? Bueno, desde SICUS estamos muy contentos. Te cuento que es y les cuento a quienes nos miran, que SICUS es una editorial argentina, estamos cumpliendo 34 años. SICUS es una sigla, por ahí suena, el nombre hace acordar al instrumento andino, pero es una sigla que significa Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad. Es un proyecto que como fundación se dedica a la promoción cultural, educativa, con fuerte especialidad en la promoción de la lectura y en el derecho al libro. Y en ese sentido, nuestra principal actividad es la editorial y la publicación de libros. Pero además, organizamos ferias, eventos, programas que tengan que ver con el acceso a la lectura, la creación de bibliotecas, la promoción de la lectura en los medios de comunicación. Son algunas de las acciones que hace nuestra institución. Bueno, nos alegra muchísimo participar de esta feria. Para nosotros es muy valioso lo que explica, lo que comenta Rubén. Por supuesto que la editorial está fuertemente impregnada de esa idea porque es un catálogo es un catálogo fuertemente latinoamericanista, federal, en el caso, ¿no?, argentino, hay autores de casi todas las provincias, y que a lo largo de estos 30 y pico de años no solamente fue ampliando su catálogo en cuanto a temas, ya sea la literatura, la poesía, el ensayo social, político, histórico, cultural, social, sino también ampliando sus autores en relación al continente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, venir a esta feria es para nosotros muy, muy valioso, muy importante, y además que representa la posibilidad de poder estar en Paraguay con nuestros títulos gracias a la perspectiva que propone Librería de la Paz y lo que propone la Feria Chacú Guaraní, que nos permite estar aquí presentes y que la editorial en este caso pueda estar representada en Paraguay gracias a la Librería de la Paz. Y bueno, en el caso de este año vinimos a presentar un libro en particular, que lo estuvimos presentando el día sábado, un joven historiador de Argentina. Un libro que tengo acá en la mesa, lo tengo un poco marcado, porque este es el mío personal, pero presentamos este libro en la feria que se llama El Sistema Colonial Develado. Es un libro que escribe un intelectual haitiano de la Revolución Haitiana que se llama Jean-Louis Bastey. Es un personaje de nuestra historia latinoamericana absolutamente olvidado, absolutamente ocultado, negado, como sucede con nuestros patriotas, por esto que explica Rubén también. Así que, bueno, como proyecto editorial nos parecía muy importante poder contar quién es esta persona y sobre todo difundir este pequeño ensayo que quizás fue el más destacado de su tiempo en el proceso de la Revolución Haitiana. Saben que la Revolución de Haití fue primero la primera independencia de nuestra América, en 1804. Segundo, que fue la rebelión de esclavos única, triunfante en el mundo. La única rebelión de esclavos que triunfó en el mundo. El primer estado soberano de esclavizados que se rebelaron y pudieron forjar su estado soberano. Y en ese sentido, este ideólogo y teórico de la revolución, ya en ese tiempo, de una manera muy temprana, muy pionera, planteaba los problemas que significaba el colonialismo. Pensemos que para ese momento
quizás no era mal visto, ¿no? El tema el colonialismo era visto como una empresa civilizatoria, ¿no? De llevar la civilización a pueblos no europeos. Y que tuvimos que pasar todos por el mismo proceso. Sí, exactamente. Y descuidando nuestros saberes ancestrales, nuestros idiomas, nuestras culturas, como lo expresa la Chacú Guaraní, que es justamente fortalecer la identidad local. Así que en ese sentido nos parecía muy, muy valioso poder traer a la feria este libro, que es una de las últimas novedades que tenemos, y acercar estos países de nuestra región que de otra manera quizás no los conocemos, porque no son temas que se traten no solamente en los medios de comunicación, sino tampoco en los programas de estudios. Realmente no se difunde, y en ese sentido, bueno, nos alegra muchísimo poder compartir este mensaje y dar a conocer este tipo de libros, este tipo de obras, y bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos por estar acá. En mi caso es la primera vez que vengo a visitar Paraguay, que estoy en Asunción, así que es una inmensa alegría conocer una experiencia que es única en la región. Una experiencia de una feria binacional de estas características no existe. Así que realmente es una experiencia formidable, una empresa encomiable hacer este tipo de experiencias y realmente acompañarlo, poder estar y conocer y difundir este tipo de proyectos es muy valioso. También le daría la posibilidad a la editorial de abrirse, digamos, a captar, justamente a poder editar escritores o escritos de Paraguay, o no Sí. están en esa línea. No, sí, por supuesto. De hecho, dentro de nuestro catálogo, uno de los principales autores que tenemos de Paraguay es Agustín Barúa Cafarena. Lo queremos mucho. Primero, es una gran persona, es una muy buena persona, un psiquiatra que, Sí. bueno, lo deben conocer. Claro. Y además lo lindo de la experiencia de haberlo publicado no fue que hayamos elegido ese libro, decir vamos a publicar este libro, sino que por los 35 años de la editorial lanzamos un concurso internacional que se llamó Pensar Nuestra América con categorías propias. Es decir, qué palabras como la Chacú Guaraní, por ejemplo. Desde SICUS nosotros decimos que lo que proponemos es un tantanacui. El tantanacui es una palabra andina que significa el encuentro. Es un encuentro, la editorial y el proyecto. Y en ese sentido lanzamos una convocatoria internacional de ensayos de Pensar Nuestra América con categorías propias. Y finalmente se eligieron 3 trabajos, entre ellos salió seleccionado el de Agustín Barúa, así que tiene ese doble mérito, además de haber sido... ¿Cuál sería el libro suyo? Eje de se encuadra, se llama, que es una palabra que, bueno, tiene que ver con poder desestructurarse, ¿no? Relajarse, Sí. Poder fluir un poco más consigo mismo. Que solo él pudo haberlo hecho de la manera que lo hizo. ¿Te puedo complementar? Sí, sí. Bueno, ese libro ya desencuadra es guaraní, viene del guaraní, del encierro hacia el Udá, y es un ensayo que habla sobre los beneficios de eliminar el encierro psiquiátrico y de empezar a pensar nuevas maneras de liberar a la gente mentalmente o neurológicamente, con métodos más humanos, digamos. Claro. Sí, no precisamente el encierro, que al fin y al cabo no. Y ese vía, esa libertad, que no es algo que está en el aire flotando, sino que se construye, es algo que se da en el marco de una comunidad, por ejemplo, ¿no? Eso es el cuidado como aspecto central también. Estas son las palabras, las nociones que usa Agustín para poder expresar ese relato, y bueno, pensando la comunidad, el cuidado, la diversidad psíquica de las personas. Entonces, él participa de nuestro catálogo y bueno, amplía la posibilidad no solamente de hacer un catálogo federal argentino, sino también pensarnos en clave regional, en clave nuestra americana. Nos gusta mucho esa definición martiana, ¿no? De José Martí, de pensar nuestra América. Nuestra Grecia nos es más necesaria, decía José Martí. Así que en ese sentido nos alegra mucho. Genial, qué bueno que se pudo lograr. Y, profe, ¿te tocó hacer de anfitrión esta vez? Y mira, quiero aprovechar para agarrarme de unos cuantos conceptos que estuvieron lanzando Rubén y Fede. Rubén decía que lo de la Chacú es un mercado grande, pero cuando hablamos de mercado grande, en realidad, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Y de qué mercado? Nosotros, si sumamos a la población del nordeste argentino, o sea, si pensamos en Paraguay como mercado para los libros, somos
7 millones de personas. Según el último censo murió 1 millón, así que somos 6. Yo no existo, así que no sé. Por qué Desapareció 1 millón de personas. Bueno, supongamos que somos 6. De esos 6, ¿cuántos en realidad tienen el poder económico para leer, para comprar libros? Después de eso, ¿cuántos en realidad leen? Se reduce. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el mercado paraguayo? Pero no pensamos ya solamente, cuando hablamos de Chacú Guaraní, no pensamos solamente en el mercado paraguayo. Estamos hablando del nordeste argentino, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Bolivia. Descubrimos hace poco que también estamos hablando de Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul comparte muchísimo de lo que es la historia guaranítica con nosotros, no solamente en lo ancestral, sino a nivel palabra. Ellos, por ejemplo, aseguran que el chamamé nació allá. Fantástico, está bueno ese tipo de aseveraciones porque permite desarrollar la cultura, la identidad y después los debates que finalmente conllevan todo eso. Mato Grosso. Después esto se extiende también hacia el Uruguay, a la que también toca el guaraní, el sudoeste de Brasil también. Entonces, sumado todo eso, tenemos cerca de 30 millones de personas como mercado grande, que es lo que está diciendo Rubén. Cuando lo pensamos de esa manera, por Dios que la pregunta es ¿por qué realmente no estamos ya trabajando en la distribución plena en este territorio? ¿Por qué nuestros libros no están pasando de una frontera a otra? Es más, vos mirás la frontera entre Mato Grosso do Sul y Paraguay y no hay frontera realmente, porque vos cruzás la calle y ya llegaste a Mato Grosso do Sul. El edificio de aduanas, les comento, cuando fuimos para la Feria Literaria de Bonito el año pasado, fue completamente desmontado. Entonces vos no tenés que presentar documentos, no te registras ante nadie, pasás como si estuvieras dentro de tu propio país todavía. Y eso es en todo el territorio de Mato Grosso do Sul. Tanto así que te preguntas, bueno, si no hay una frontera política acá, una frontera legal, entonces ¿qué es lo que realmente divide nuestros territorios? Nada, porque la cultura es la misma. Es más, los matogrossenses dicen, los brasileños a nosotros nos dicen brasileños aparaguayados, y los brasileños nos llaman, y los paraguayos nos llaman brasileños. Entonces ellos están en una suerte de punto medio. Y está bien también eso, porque finalmente mezcla o combina nuestras culturas hasta llegar a esa amalgama que es la que buscamos, en el que cada uno puede contar su experiencia propia y va a terminar siendo universal para todo este grupo de gente, para toda esta región. Entonces, pensemos a este Chacú más que como territorio cultural y todo lo demás, como un mercado grande, que es realmente enorme. Dejemos de mirar tanto quizás hacia España, quizás hacia los Estados Unidos. Seamos conocidos acá también. Porque un escritor, si realmente pudiera acceder a venderle a todos los lectores que están presentes en este territorio, por Dios que podría vivir de eso toda su vida, también sus nietos inclusive. Y después, el resto del mundo, cuando vea que acá se está haciendo un movimiento gigantesco, va a querer también ser parte de ello. Desde ya que las historias que nosotros tenemos acá, recién mientras estábamos esperando por la entrevista, estábamos hablando de qué es la luz mala, las almas en penas, esta que se manifiesta en forma de espíritu, de fuegos fatuos. Y la luz mala no es un mito paraguayo, pero sí es un mito argentino. Entonces los vamos compartiendo. Y todas estas cosas son exóticas para los extranjeros, digamos, si hablamos del norte de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Promovamos eso, contemos las historias de acá primero, contémoslas nosotros mismos, sepamos que compartimos leyendas con otros nombres nomás pasando la frontera y después vayamos a contarlas afuera. Entonces, ese es el concepto de Chacú transformado en una práctica. Después, le comentaste, Marta, a Fede, si hay una Chacú Buenos Aires. Me parece que eso es una suerte de compromiso en adelante, Fede. Me parece una gran propuesta, tomo el guante y bueno, vayamos pensándolo para el año que viene, por supuesto, sí. En primer lugar, una visibilidad especial al escritor paraguayo. Eso primero y principal. Segundo, crear un nuevo mercado, porque hay un mercado del libro que manejan intereses económicos muy grandes y que ninguno tiene sede en Paraguay. Totalmente. Entonces, ¿cómo no hay un momento para los libros paraguayos? Eso es lo que yo le pregunto a todo el ecosistema, porque acá hay muchas ferias del libro, pero ¿cuál habla de identidad? Todos hablan de feria internacional. Nosotros hablamos de una feria Chacú guaraní, de palabras ancestrales, guaraníes y de pueblos originarios que tienen que ver a nuestra idiosincrasia. Eso es lo que buscamos, el apoyo de toda la sociedad, de todos los lectores, que los escritores paraguayos puedan estar sinceramente acompañados del Estado,
de las editoriales, o sea, de las empresas, del sector privado, de los medios de comunicación, de todas las asociaciones intermedias, como puede ser el Instituto de Bellas Artes, la Universidad Nacional de Asunción que acompaña esta feria, y tantas otras entidades, digamos, que promueven la literatura del Paraguay, y que del 27 de febrero al 9 de marzo estamos en un lugar tan bello, tan lindo, como es el Museo del Puerto. Realmente es un lugar icónico que se restauró y, bueno, digamos que se reinauguró, y es un espacio fantástico para el efecto, y creo que fue, insisto, fue muy acertada la decisión que tomó en este sentido, quizá a través de asesorías también, un poco de eso de escuchar, ¿verdad? Siempre es bueno escuchar un poquito, parar un poco y escuchar, ¿verdad? Así que creo que fue una decisión acertada la ministra de la Secretaría de Cultura, con rango de ministerio, Adriana Ortiz, en ese sentido, y muchísima gente bueno, que trabaja para que eso pueda ser factible. Bueno, también nos visita Federico Jiménez desde Buenos Aires, Sí. sede también de Feria Chacú. Bueno, desde SICUS estamos muy contentos. Te cuento que y les cuento a quienes nos miran, que SICUS es una editorial argentina. Estamos cumpliendo 34 años. SICUS es una sigla, por ahí suena, el nombre hace acordar al instrumento andino, pero es una sigla que significa Centro de Integración, Comunicación, Cultura y Sociedad. Es un proyecto que como fundación se dedica a la promoción cultural, educativa, con fuerte especialidad en la promoción de la lectura y en el derecho al libro. Y en ese sentido, nuestra principal actividad es la editorial y la publicación de libros. Pero además organizamos ferias, eventos, programas que tengan que ver con el acceso a la lectura, la creación de bibliotecas, la promoción de la lectura en los medios de comunicación. Son algunas de las acciones que hace nuestra institución. Bueno, nos alegra muchísimo participar de esta feria. Para nosotros es muy valioso lo que explica, lo que comenta Rubén. Por supuesto que la editorial está fuertemente impregnada de esa idea, porque es un catálogo es un catálogo fuertemente latinoamericanista, federal, en el caso, ¿no?, argentino. Hay autores de casi todas las provincias, y que a lo largo de estos 30 y pico de años no solamente fue ampliando su catálogo en cuanto a temas, ya sea la literatura, la poesía, el ensayo social, político, histórico, cultural, social, sino también ampliando sus autores en relación al continente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, venir a esta feria es para nosotros muy, muy valioso, muy importante, y además que representa la posibilidad de poder estar en Paraguay con nuestros títulos gracias a la perspectiva que propone Librería de la Paz y lo que propone la Feria Chacú Guaraní, que nos permite estar aquí presentes y que la editorial en este caso pueda estar representada en Paraguay gracias a la Librería de la Paz. Y bueno, en el caso de este año vinimos a presentar un libro en particular, que lo estuvimos presentando el día sábado, un joven historiador de Argentina. Un libro que tengo acá en la mesa, lo tengo un poco marcado, porque este es el mío personal, pero presentamos este libro en la feria que se llama El Sistema Colonial Develado. Es un libro que escribe un intelectual haitiano de la Revolución Haitiana que se llama Jean-Louis Bastey. Es un personaje de nuestra historia latinoamericana absolutamente olvidado, absolutamente ocultado, negado, como sucede con nuestros patriotas, por esto que explica Rubén también. Así que, bueno, como proyecto editorial nos parecía muy importante poder contar quién es esta persona y sobre todo difundir este pequeño ensayo que quizás fue el más destacado de su tiempo en el proceso de la Revolución Haitiana. Saben que la Revolución de Haití fue primero la primera independencia de nuestra América, en 1804. Segundo, que fue la rebelión de esclavos única, triunfante en el mundo. La única rebelión de esclavos que triunfó en el mundo. El primer estado soberano de esclavizados que se rebelaron y pudieron forjar su estado soberano. Y en ese sentido, este ideólogo y teórico de la revolución, ya en ese tiempo, de una manera muy temprana, muy pionera,
planteaba los problemas que significaba el colonialismo. Pensemos que para ese momento quizás no era mal visto, ¿no? El tema el colonialismo era visto como una empresa civilizatoria, ¿no? De llevar la civilización a pueblos no europeos. Y que tuvimos que pasar todos por el mismo proceso. Sí, exactamente. Y descuidando nuestros saberes ancestrales, nuestros idiomas, nuestras culturas, como lo expresa la Chacú Guaraní, que es justamente fortalecer la identidad local. Así que en ese sentido nos parecía muy, muy valioso poder traer a la feria este libro, que es una de las últimas novedades que tenemos, y acercar estos países de nuestra región que de otra manera quizás no los conocemos porque no son temas que se traten no solamente en los medios de comunicación, sino tampoco en los programas de estudios. Realmente no se difunde y en ese sentido, bueno, nos alegra muchísimo poder compartir este mensaje y dar a conocer este tipo de libros, este tipo de obras. Y bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos por estar acá. En mi caso es la primera vez que vengo a visitar Paraguay, que estoy en Asunción, así que es una inmensa alegría conocer una experiencia que es única en la región, una experiencia de una feria binacional de estas características no existe. Así que realmente es una experiencia formidable, una empresa encomiable hacer este tipo de experiencias y realmente acompañarlo, poder estar y conocer y difundir este tipo de proyectos es muy valioso. También le daría la posibilidad a la editorial de abrirse, digamos, a captar justamente a poder editar escritores o escritos de Paraguay o no Sí. están en esa línea. No, sí, por supuesto. De hecho, dentro de nuestro catálogo, uno de los principales autores que tenemos de Paraguay es Agustín Barúa Cafarena. Lo queremos mucho. Primero es una gran persona, es una muy buena persona, un psiquiatra que, sí. Lo deben conocer. Claro. Y además lo lindo de la experiencia de haberlo publicado no fue que hayamos elegido ese libro, decir vamos a publicar este libro, sino que por los 35 años de la editorial lanzamos un concurso internacional que se llamó Pensar Nuestra América con categorías propias. Es decir, qué palabras como la Chacú Guaraní, por ejemplo. Desde SICUS nosotros decimos que lo que proponemos es un tantanacui. El tantanacui es una palabra andina que significa el encuentro. Es un encuentro, la editorial y el proyecto. Y en ese sentido lanzamos una convocatoria internacional de ensayos de Pensar Nuestra América con categorías propias. Y finalmente se eligieron 3 trabajos, entre ellos salió seleccionado el de Agustín Barúa, así que tiene ese doble mérito, además de haber sido... ¿Cuál sería el libro suyo? Eje desencuadra, se llama, que es una palabra que, tiene que ver con poder desestructurarse, ¿no? Relajarse, sí. Poder fluir un poco más consigo mismo. Que solo él pudo haberlo hecho de la manera que lo hizo. ¿Te puedo complementarte? Sí. Bueno, ese libro ya desencuadra es guaraní, viene del guaraní, del encierro hacia el Udá, y es un ensayo que habla sobre los beneficios de eliminar el encierro psiquiátrico y de empezar a pensar nuevas maneras de liberar a la gente mentalmente o neurológicamente, con métodos más humanos, digamos. Claro. Sí, no precisamente el encierro, que al fin y al cabo no. Y ese vía, esa libertad, que no es algo que está en el aire flotando, sino que se construye, es algo que se da en el marco de una comunidad, por ejemplo, ¿no? Eso es el cuidado como aspecto central también. Estas son las palabras, las nociones que usa Agustín para poder expresar ese relato y pensando la comunidad, el cuidado, la diversidad psíquica de las personas. Entonces, él participa de nuestro catálogo y amplía la posibilidad no solamente de hacer un catálogo federal argentino, sino también pensarnos en clave regional, en clave nuestra americana. Nos gusta mucho esa definición martiana, ¿no? De José Martí, de pensar nuestra América. Nuestra Grecia nos es más necesaria, decía José Martí. Así que en ese sentido nos alegra mucho. Genial, qué bueno que se pudo lograr. Y, profe, ¿te tocó hacer de anfitrión esta vez? Y mira, quiero aprovechar para agarrarme de unos cuantos conceptos que estuvieron lanzando Rubén y Fede. Rubén decía que lo de la Chacú es un mercado grande, pero cuando hablamos de mercado grande, en realidad, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Y de qué mercado? Nosotros, si sumamos a la población del nordeste argentino, o
sea, si pensamos en Paraguay como mercado para los libros, somos 7 millones de personas. Según el último censo, murió 1 millón, así que somos 6. Yo no existo, así que no sé. Desapareció 1 millón de personas. Bueno, supongamos que somos 6. De esos 6, ¿cuántos en realidad tienen el poder económico para leer, para comprar libros? Después de eso, ¿cuántos en realidad leen? Se reduce. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el mercado paraguayo? Pero no pensamos ya solamente, cuando hablamos de Chacú Guaraní, no pensamos solamente en el mercado paraguayo. Estamos hablando del nordeste argentino, estamos hablando de Paraguay, estamos hablando de Bolivia. Descubrimos hace poco que también estamos hablando de Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul comparte muchísimo de lo que es la historia guaranítica con nosotros. No solamente en lo ancestral, sino a nivel palabra. Ellos, por ejemplo, aseguran que el chamamé nació allá. Fantástico, está bueno ese tipo de aseveraciones porque permite desarrollar la cultura, la identidad y después los debates que finalmente conllevan todo eso. Mato Grosso. Después esto se extiende también hacia el Uruguay, a la que también toca el guaraní, el sudoeste de Brasil también. Entonces, sumado todo eso, tenemos cerca de 30 millones de personas como mercado grande, que es lo que está diciendo Rubén. Cuando lo pensamos de esa manera, por Dios que la pregunta es ¿por qué realmente no estamos ya trabajando en la distribución plena en este territorio? ¿Por qué nuestros libros no están pasando de una frontera a otra? Es más, vos mirás la frontera entre Mato Grosso do Sul y Paraguay y no hay frontera realmente, porque vos cruzás la calle y ya llegaste a Mato Grosso do Sul. El edificio de aduanas, les comento, cuando fuimos para la Feria Literaria de Bonito el año pasado, fue completamente desmontado. Entonces vos no tenés que presentar documentos, no te registras ante nadie, pasás como si estuvieras dentro de tu propio país todavía. Y eso es en todo el territorio de Mato Grosso do Sul. Tanto así que te preguntas, bueno, si no hay una frontera política acá, una frontera legal, entonces ¿qué es lo que realmente divide nuestros territorios? Nada, porque la cultura es la misma. Es más, los matogrossenses dicen, los brasileños a nosotros nos dicen brasileños aparaguayados, y los brasileños nos llaman, y los paraguayos nos llaman brasileños. Entonces ellos están en una suerte de punto medio. Y está bien también eso, porque finalmente mezcla o combina nuestras culturas hasta llegar a esa amalgama que es la que buscamos, en el que cada uno puede contar su experiencia propia y va a terminar siendo universal para todo este grupo de gente, para toda esta región. Entonces, pensemos a este Chacú más que como territorio cultural y todo lo demás, como un mercado grande, que es realmente enorme. Dejemos de mirar tanto quizás hacia España, quizás hacia los Estados Unidos. Seamos conocidos acá también. Porque un escritor, si realmente pudiera acceder a venderle a todos los lectores que están presentes en este territorio, por Dios que podría vivir de eso toda su vida, también sus nietos inclusive. Y después, el resto del mundo, cuando vea que acá se está haciendo un movimiento gigantesco, va a querer también ser parte de él. Desde ya que las historias que nosotros tenemos acá, recién mientras estábamos esperando por la entrevista, estábamos hablando de qué es la luz mala, las almas en penas, esta que se manifiesta en forma de espíritu, de fuegos fatuos. Y la luz mala no es un mito paraguayo, pero sí es un mito argentino. Entonces los vamos compartiendo. Y todas estas cosas son exóticas para los extranjeros, digamos, si hablamos del norte de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Promovamos eso, contemos las historias de acá primero, contémoslas nosotros mismos, sepamos que compartimos leyendas con otros nombres nomás pasando la frontera y después vayamos a contarlas afuera. Entonces, ese es el concepto de Chacú transformado en una práctica. Después, le comentaste, Marta, a Fede, si hay una Chacú Buenos Aires. Me parece que eso es una suerte de compromiso en adelante, Fede. Me parece una gran propuesta, lo tomo el guante y bueno, vayamos pensándolo para el año que viene, por supuesto, sí, porque fundamentalmente se trata de tejer puentes. Nosotros planteamos de que la palabra es para tejer puentes, la palabra nos ayuda a construir conciencia, nos ayuda a construir esa cultura, sobre todo una cultura de hermandad, ¿no? Claro, yo me imaginaba casi itinerante, decía, no, Buenos Aires, capital, supongo, bueno, provincia sí, porque arrancaba justamente con la fuerza de resistencia, imagínate, de tierra adentro hacia, digamos, hacia lo otro. Y hoy llega a la capital de Paraguay. Es probable que, porque lindo sería llevar la Feria de Chacú, no sé, si vamos a ubicarnos en zonas donde
sería influencia, sería entre Canindeyú y Alto Paraná, por ejemplo, donde hay muchísimas historias. Es más, las escritoras nativas, Alba y otras chicas digo yo, que escribieron fantástica, contaron historias, inclusive historias con contenido muy fuertes, entre otras. Hoy hablamos digamos, la diversidad y la oportunidad también, porque hoy ya tienen nombre. Anteriormente, imagínate, si contamos ayer hablábamos de lo que fue el feriado del fin de semana, que para mí el feriado sigue siendo el día feriado y no ayer, en fin, esa es otra cosa. Y hablaba de la historia de la significancia, ¿verdad?, del 1 de marzo, ¿verdad? Y cómo se contó la historia. Y fue muy interesante porque estuvimos acá con un investigador y escritor hablando a profundidad, y también fue muy rico porque vimos versiones diferentes de la historia. Específicamente estoy hablando de cómo lo asesinaron al Mariscal López, ¿verdad? Porque una cosa es morirse y otra muy distinta es que te asesinen, ¿verdad? Porque morir como que queda ahí, no sé, se tropezó, se cayó del caballo, se fracturó la cervical y bueno, falleció. Pero en este caso fue distinto. Y es contar las historias. Hay 3 versiones distintas. Hay 3 versiones distintas que fueron las que le llevaron finalmente a... bueno, preséntenme 3 versiones a ver con cuál nos quedamos, cuál fue la real, ¿verdad? Y hay que ver, bueno, pero de eso se trata justamente lo que mencionabas. Y qué lindo sería que sea itinerante, que vaya a Encarnación, que vaya allí en la frontera entre Canindeyú y Alto Paraná, donde hay una riqueza increíble. Hablabas de la feria donde estuviste en el Brasil, que bueno, afortunadamente nací y me crié en esa zona y conozco exactamente lo que es la frontera entre Mato Grosso Sul y también Paraná, que está ahí nomás. Tenés acceso por tierra, por agua, y en una versión tenés digamos, por tierra y por agua. Es muy interesante y es eso, es esa diversidad. Para los que conocemos un poquito más digamos, más allá de Calle Última, siempre nos interesa. Totalmente. Nos interesa y mucho. Qué lindo sería poder tener la oportunidad de escribir, porque hay tantas historias, tantas historias vividas que, por ejemplo, conformación o creación de comunidades con ascendencia, no sé, se me ocurre por ejemplo, está ahora en visita oficial el presidente de Alemania. En nuestro país tenemos comunidades formadas desde cero directamente llegados a Alemania. Ellos formaron sus comunidades, las casas construidas con los mismos diseños, comiendo la propia comida que traen de allí y todo, incluso sus escuelas de enseñanza bilingüe, o sea, alemán, español. Hoy, bueno, quizá eso queda muy poco, pero qué lindo sería contar las historias, por ejemplo, de esas diversidades. Hay un plan, está ese plan en marcha, contarle, Rubén. No, adelantale un poco, que yo te acompaño. Bueno, mira, fíjate, el desarrollo orgánico de la Chacú durante los últimos 25 años permitió que naturalmente desde Resistencia se desangrara, si querés llamarlo así, hacia Paraguay, hacia Asunción, porque estamos a 4 horas de distancia nomás de Resistencia. Sí. Entonces, los primeros 22 años, no, mentira, los primeros 21 años se realizaba exclusivamente en Resistencia. A partir de su 22ª edición se realiza de forma simultánea acá en Paraguay. Y a partir de la 23ª incluye a los escritores como coorganizadores. Y acá me quería agarrar del libro que estaba presentando Fede, porque en cierto modo es como que los escritores acá en Paraguay siempre fueron esclavos de sus editores. Increíble. Así como explicaba Rubén, el autor acá en Paraguay tiene que pagarle a su editor si es que quiere que lo imprima, tiene que pagarle millonadas, el editor no se hace cargo absolutamente de nada. Finalmente, si es que los libros participan en licitaciones, nunca le avisan al escritor. Si venden libros, no les rinden cuentas. El escritor se encuentra completamente desamparado. Es más, recién ahora estamos teniendo un debate sobre la ley de seguro social para artistas, para escritores. Recién ahora.
Entonces, sabiendo que estamos en esa situación, que en general el escritor cobra apenas el 10% en royalties por cada libro vendido, pero que su editor no se mueve ni de por asomo para vender su libro. Entonces, sí. ¿En qué situación se encuentra? Sino en una suerte de esclavitud, una dependencia completa al editor, sin poder depender de sus libros, teniendo que tomar otro trabajo porque no puede vivir de la escritura, y así. Pero si no existe luego una protección desde políticas públicas, profe, ¿cómo te parece que avanzamos? Es medio difícil. Por eso es que yo valoro y creo que las cosas positivas hay que mencionarlas. Valoro mucho lo que está haciendo la Secretaría de Cultura. Hace rato no se veía eso. Y no sé también cuál es el rol de la DINAPI, porque convengamos que si vamos a ir al caso, tendría que, bueno, si bien es cierto, creo que la DINAPI tiene un movimiento muy nuevo dentro de todo, no hace mucho, no creo que tenga 10 años, digamos, con la dinámica que tiene ahora, y también de las oportunidades que se le pueda dar, porque todo tiene un costo, es tan costoso todo que vos decís. A mí, por ejemplo, sinceramente, les digo acá, hoy digo, les digo, me encantaría poder escribir un libro, es decir, creo que podría tener una enciclopedia completa, porque acá, haciendo radio hace más de 20 años, tengo historias cada día, y cuando era cronista de calle, cuando estaba en la calle, me encontraba con situaciones. A mí, por ejemplo, me encantaría escribir cada día contar una historia, por ejemplo, y creo que ya podría ir por enciclopedias y enciclopedias. Pero ¿qué pasa? No están dadas las condiciones, no tenemos, no hay una facilidad y decís, bueno, yo voy a escribir, esta persona me puede asesorar, puedo hacer esto, o empiezo, y ¿dónde me presento? ¿Con quién me presento? ¿Quién me va a proteger? ¿Quién me va a garantizar? Y están los plagios también, que ustedes saben que existen. Y mira, en ese sentido es cierto lo que decís recién, hoy empezamos a tener industria nosotros, hoy estamos teniendo agentes, representantes, como los países que realmente tienen industrias literarias los tienen desde hace más de 70 años. Hoy estamos teniendo una ley del libro que se promulgó en el 2023, que se reglamentó el año pasado y que se acaba hacia finales del año pasado de inaugurar el Consejo Nacional del Libro, que implementa el plan de lectura a nivel nacional. O sea, todo eso se está haciendo recién ahora. De tal manera también que los editores y los autores tienen que arreglar sus papeles hoy más que nunca. Se ven obligados. ¿Qué pasa? Al arreglar papeles empiezan a salir también todas aquellas cosas que venían ocultas hace muchísimo tiempo. Empiezan a aparecer también la necesidad de abogados que representan a los escritores, sociedades de escritores que hoy en día tienen más poder político que nunca, porque se convierte en un gremio que empieza a exigir el respeto de la gente, de sus escritores. Y así sucesivamente. Pero que también es una industria que por sí sola, o sea, editores por un lado, escritores por el otro, no va a poder funcionar, porque ya viene de un ecosistema que está súper recontra arraigado acá. Entonces, ¿a qué viene la Chacú? Básicamente a empoderar al escritor. Se produce entonces esta rebelión de esclavos que empieza a darse cuenta de que tienen derechos, porque vos le preguntás normalmente a un escritor si conoce sus derechos y probablemente no lo sepa. Debería saberlo, sí, pero está tan feo todo, cómo se manipuló la industria durante tanto tiempo, que realmente lo más probable es que no sepa cómo se compone un contrato editorial ni nada por el estilo. Son cosas de ahora. Que ahora, mientras vamos, que por ejemplo el Ministerio de Educación le tiene prohibido por, no sé cómo le llaman, reglamento, no sé cuál es pero le tiene prohibido, por ejemplo, a sus funcionarios escritores que puedan promover sus libros desde donde están. Ellos no pueden hacerlo. Tiene que ver con el tema de las licitaciones. Ahora, por primera vez en la historia, el Ministerio de Educación abrió las licitaciones públicas de libros para las escuelas públicas, para las bibliotecas de las escuelas, a los escritores independientes, a todos aquellos que se financian sus propios libros. Por primera vez, facilitándole las condiciones de acceso. Es decir, no es lo mismo decirle a una editorial que tiene 30 años de historia, que tiene un caudal de millones de dólares detrás, porque acá las editoriales se manejan en millones de dólares realmente. No es lo mismo decirles a ellos, presenten capacidad financiera, que a un escritor que nunca percibe sus royalties. Entonces, eso está sucediendo ahora. Y la verdad, en principio, se entiende esa disposición de que aquellos escritores que trabajan dentro del MEC no puedan presentar sus libros al llamado para la curaduría
de aquellos que van a ser seleccionados para las escuelas públicas, porque se puede prestar a pensar que, bueno, porque trabajan en el MEC tienen ciertas ventajas y demás. Igualmente, ¿acaso entonces siempre van a estar impedidos de presentar sus libros? Porque lo que producen no deja de ser igual de válido o útil o importante que el resto de los escritores. Así que tenemos que llegar a algún punto medio. Me parece que tenés algo para decir, Rubén. Sí, principalmente, fíjate que un juez, por ejemplo, está invalidado a hacer otro trabajo, salvo dar clases o escribir. Uh-huh. Entonces se podría decir que un juez no podría escribir porque está adoctrinando. Y esas cosas se dicen hoy, pero son totalmente erróneas. ¿Cómo puede ser que lo mejor que le puede pasar a un docente es tener un libro y que ese libro lo prestigia y le tiene que dar más puntaje? Sería al contrario, lejos de decirle, señor docente, no escriba, no diga lo que usted piensa, al contrario, para escribir un libro que no es nada fácil, tendrían que darle puntaje, o sea, mejor sueldo o mejores condiciones ¿Y quién mejor que un docente al que escribe y no decirle no podés? Y no hay nada que mezclar entre la licitación y la docencia que escribe. La licitación tiene que tener un sistema de adopción de libros que tenga un miramiento cultural y curricular de lo que busca el ministerio, y se terminó. O quizá abrir una excepción, ¿por qué no? Por eso ya va a depender también de la fuerza y de quienes lo acompañan, ¿no? Quería redondear un poco lo que anteriormente estaban hablando, de cómo estaba el mercado muy cerrado en Paraguay, porque si el escritor le compra los libros al editor, o sea, el escritor escribe, pero el editor le vende los libros al escritor, y después el escritor le da al que le vendió los libros para que los vuelva a vender, es muy difícil porque los libros ya fueron vendidos. Con esos libros los esconden y la rentabilidad del escritor baja. No, es la rentabilidad que sacó el editor del escritor por venderle los libros, el editor al escritor, que es al revés, pero acá sucede así o sucedía así, va a comprar libros de multinacionales. O sea, va contra la identidad del Paraguay. Vamos a ser más claros. Yo soy editor, que lo soy, vos sos escritora, que lo sos, periodista y que tenés cosas por editar, entonces yo como editor te vendo los libros a vos, que vos me lo pagás a mí. Sí. Yo con lo que gano, con lo que vos me das, yo en vez de hacerte un banner o promoverte, agarro ese dinero y compro lo que se dice bestseller, lo que hoy hablaba de la literatura impuesta en el mercado, la literatura fácil de vender, y eso lo pongo en vidriera. Y cuando vos me das tus libros que yo te vendí para que yo lo venda, eso lo tiro para atrás, y ya te lo vendí a vos, ¿para que lo quiero vender de nuevo? Voy a ponerlo rentable, no voy a poner lo que vos me trajiste, que casi digo que es una porquería, pero tiene mi sello editorial, pero ¿para qué los quiero vender? Si ya están vendidos. Sí, ya están vendidos. Entonces, el mercado del libro queda entre el editor y el escritor, y lo que nosotros proponemos en la Feria Chacú es que se termine de robarle a los escritores, que los editores paguen las ediciones y que los escritores sean socios de los editores y que los consumidores sean los lectores, que sea el mercado, y así se ensancha terriblemente, porque si el mercado termina en el escritor tiene un círculo mínimo de amigos y ya está, pero si el editor le paga el libro al escritor, le puedo asegurar que la hoja va a ser hermosa, que la tapa va a ser hermosa, que la corrección va a ser muy buena, porque tiene que venderlo. Y cuando vos querés vender, ponés toda la calidad que siempre se le negó al escritor de Paraguay. Entonces yo quiero pedirle a todos los escritores, a todos los lectores, que apoyen la Feria Chacú, que concurran en el puerto, ahora que empezó el 27 de febrero hasta el 9 de marzo, de 9 de la mañana a 21 horas, que estén todas, porque esto de verdad que va para una pata cultural de identidad, pero otra pata industrial, de comercio, pero comercio con los escritores facilitados, como vos decías, que yo quiero escribir y que hago, bueno, que los editores paguen la edición. Eso tienen que hacer, porque a mí que lo hago me va excelentemente bien. Y yo invito a todos los editores que acompañen a los escritores de Paraguay, que lleven los libros del Paraguay fundamentalmente a ferias, como hoy decías, de estas ciudades, puede ser Encarnación, que puede ser Ciudad del Este, puede ser Mato Grosso, Posadas,
Corrientes, Formosa. No puede ser de que uno salga del Paraguay y no encuentre libros paraguayos. Exacto. Eso Sí, sí, es realmente una afición muy cómoda de decir yo tengo los libros escondidos de los escritores y no los muevo por ningún lado. Esa es la crítica que hacemos desde la Feria Chacú, a quien le quepa, y realmente queremos unir todo el gremio editor, porque esto no puede desarrollarse sobre una editorial o un monopolio. Nosotros ¿qué es lo como que sucede? Librería de la Paz creemos que somos impulsores, no somos dueños de la Feria Chacú, somos solo impulsores. La Feria Chacú tiene como destinatario todo el ecosistema del libro, o sea, todos los editores, todos los escritores, todos los distribuidores, libreros y sobre todo todos los lectores del Paraguay, que se merecen una buena literatura paraguaya bien editada, con escritores pagos, con sus derechos, y eso va a cambiar rotundamente la vida cultural e industrial en el Paraguay respecto al libro. Genial, me encanta. Ojalá, ojalá y pueda llegar el mensaje, sobre todo, y que pueda llegar el mensaje a esta comunidad fantástica, porque realmente hay escritores muy, muy, muy buenos en nuestro país y en la región, lógicamente. Y jóvenes escritores, porque Jóvenes, sí, tenemos es que, cierto. en vez de darle tantas culpas a los pibes porque usan las redes sociales, ¿por qué no le editamos esas poesías? ¿Por qué no los incentivamos a que el que tiene ganas de escribir, hacer concursos de poesías, buscar que cada persona que está desarrollando, porque hoy los pibes en las redes cada vez editan mejor sus contenidos, porque no es lo mismo hoy que hace 10 años atrás, donde las redes eran realmente una calidad distinta a la que hoy sucede. Las redes ayudaron, las tecnologías ayudaron a nuevos lectores y a nuevos escritores y nuevos editores. Todas estas nuevas generaciones tienen derecho a ser editados. Y para eso es la Feria Chacú Guaraní, invitar a todos los jóvenes, que la Feria Chacú los espera, a todos los jóvenes poetas, a todos los jóvenes narradores, que queremos editar sus libros y que están todos invitados. Me encanta. Ojalá y pueda llegar realmente. Qué lindo sería poder llegar a las instituciones públicas y privadas, porque sé que en cada una de esas comunidades educativas existen grandes valores. Es increíble cuando vos empezás a mover un poquito, ves así tal cual se refería el potencial que hay. Pero es simplemente falta esa oportunidad. Se dio eso con, ¿cómo se llama el programa del Ministerio de Educación? Ñere. Ñere. Se dio. Se dio con Ñere, se dio con el año de la Guaraña, ¿te acuerdas que hicieron? Sí. Justamente en el puerto, cuando se inauguró recién, hicieron una convocatoria a nivel país. Y cierto, es por el lado de la música, pero ¿por qué no contar la historia de contar eso, plasmar en un libro? Plasmar en un libro. A mí, por ejemplo, me encantaría, yo tengo un montón de historias que pasaron por los programas, pero pasan y lógicamente como que nadie no le da la importancia. Hay casos, por ejemplo, ¿cuántos casos de mujeres que dejaron absolutamente todo en las condiciones que dejaron sin juzgar, se fueron a España o a Buenos Aires mismo a trabajar y dejaron todo? Y esas historias detrás de la historia, después cómo se fueron dando. El caso, por ejemplo, les cuento así rápidamente, qué lindo sería poder escribir todo eso, de un chico que cuando la madre decide ir a España era pequeñito. La madre se va y trabaja y trata de dar lo mejor, el nene queda con familiares, y un día viene, a él le gustaba mucho la música, pero en su comunidad natal era imposible, era insoñable. Entonces viene, se rebusca, pregunta, ve, y se fue a parar por una cuestión casi accidental a un lugar donde había una orquesta de reciclados, de todo la orquesta, creo que conocen, no sé si conocen la historia, todo material reciclado, de un lugar donde es un basural y bueno, un brillante luthier que en su momento tuvo la idea de crear de la basura. Al fin y al cabo salió una orquesta. Este niño fue a mirar porque le llamó la atención y le gustaba mucho la música. Iba a poquito, mirando, observando, hasta que después, bueno, tímidamente entró. Bueno, hoy forma parte de la orquesta de reciclados de Cateura y esta orquesta tuvo la oportunidad de hacer una gira por Europa. Y en esa gira por Europa le tocó estar en España
en un icónico teatro donde incluso fueron representantes de la realeza, y la mamá vivía en una localidad no muy alejada, y bueno, algunos contactos que movieron traerla a la mamá al día del concierto, y donde el chico ya era grande, ya estaba cumpliendo la mayoría de edad. Y contar esa historia, por ejemplo, donde estaba la mamá en el público, estaba miembros de la realeza, le llaman cuando termina el concierto, o sea, en un momento dado del concierto, él no se esperaba, ni la madre se esperaba, y bueno, fue una sorpresa reencontrarlos en esas circunstancias, ¿verdad? Son historias que inclusive podrían convertirse, ¿por qué no?, en cine, ¿verdad? Y de repente son tan ricas cosas que pasan así, por eso les decía que bueno sería que podamos tener la oportunidad de escribir todo eso, ¿verdad? Sería lindo. Y mira, y te doy un buen dato. Entre el 2023 y el 2024, un lapso total de 2 años, la agencia ISBN, para aquellos del público que no lo sepan, ISBN es como la cédula de identidad, el número único de identidad de cada uno de los libros. Bueno, la agencia ISBN de Paraguay, que recibe necesariamente cada uno de los libros que se habrán de publicar en el año para registrarlos, si no se registran ahí no se pueden vender. Exacto. Publicó su cantidad de libros publicados por idioma. En español, en estos últimos 2 años, se publicaron más de 1.700 libros. En guaraní, casi 200 libros. En guaná, 1 libro. En ayoreo, 4 libros. Y así también con algunas de nuestras 19 etnias. ¿Qué significa esto? Que estas comunidades, por más que sean súper remotas, están empezando a rescatar sus historias a través de la publicación. Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar de historias como la que vos estás contando ahora? Sí, vamos a la Chacú, porque la Chacú reúne justamente a todo lo que es la literatura que viene del norte del país. Hay una presencia fortísima de la literatura menonita que resulta que es súper rica, y a la que conocimos recién a partir del 2022, 2023. Después ya pudimos llevarla a Buenos Aires. Tenemos literatura nativa, tenemos literatura de Encarnación, literatura de Ciudad del Este, literatura de Paraguarí. Está la literatura de todo el país, pero también justamente tenemos acá a Fede presente porque está la literatura argentina representada también en la Chacú. Entonces es binacional, y ahora también se suma Bolivia. En la experiencia del 2023 tuvimos como invitado a México. Gracias a eso se inaugura la librería Josefina Pla, que se especializa en literatura mexicana del Fondo de Cultura Económica de México. Se abre una puerta. Después, en el 2024, tenemos nosotros a Cuba como país invitado. Como consecuencia de la Chacú 2024, se inaugura la librería Nicolás Guillén, con especialización en literatura cubana. Por primera vez en su historia sale su literatura a ubicarse de forma permanente en otro país. ¿Y qué pasa con la literatura paraguaya? Y ya se encuentra en todo el nordeste argentino, en todas las sucursales de Librería de La Paz. Ahora, lo importante es que nuestra literatura, la producida en capital, llegue a todo el resto del país, y la producida en todo el resto del país, ese libro ayoreo, ese libro guaná, ese libro en guaraní, también venga aquí y se pueda vender. ¿Y dónde se encuentra eso en la Chacú? La verdad que poco a poco estamos consiguiendo que la Chacú incluya a todas esas voces por primera vez en la historia, porque ninguna otra feria acá en el país logró esta unidad literaria que se está consiguiendo ahora, unidad de toda esta diversidad. Y se suman más países. Tenías que ver vos en la inauguración, Marta, a todos los embajadores de las distintas naciones latinoamericanas. Sí. Así que, de alguna manera, se está cumpliendo esta máxima de la Chacú. Se está convirtiendo en este coto de casa en el que todos los escritores, los editores que participan se dan cuenta de que no se trata de casarnos entre nosotros, sino de salir a cazar a los lectores, atraparlos de alguna u otra forma. Así que los invito a todos a la Feria Chacú Guaraní, así como dijo Rubén, es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Está hasta el 9 de marzo, y todos los días, en todos los horarios, hay un montón de presentaciones de libros nuevos, hay shows artísticos, de música, van a encontrar artesanías, van a encontrar vestimentas típicas, van a encontrar de todo, pero sobre todo es una feria del libro, y está llena de historias que jamás se van a imaginar que van a encontrar ahí. Me gustó realmente esta oportunidad fantástica de compartir con ustedes, sobre todo Rubén, que bueno, saber un poco de la historia de los inicios, que cuando arrancábamos el programa justamente hablábamos de ello. Me parece muy enriquecedor también, quizá
este es un horario un poco distinto a la dinámica del día, pero sí, les pongo la firma de que es un espacio mucho más distendido, mucho más, digamos, equilibrado para poder captar todo. A propósito, nos escuchan desde Formosa, tenemos una oyente, una maestra, una profesora que siempre está en sintonía, la profesora Nelida. Ella siempre escucha el programa y seguramente está atenta a esto que estamos debatiendo o presentando al menos esta madrugada. Así que desearles éxitos. Espero que no sea la primera y la única visita. Siempre este espacio va a estar disponible en tanto y en cuanto me toque a mí la conducción, profe, con gusto. Y seguramente haremos una evaluación o antes de que termine la feria traer también a otros protagonistas de la feria. Me encantaría realmente. Y bueno, es decirles éxitos, que yo creo que ya está, esto va avanzando. Y realmente un gusto charlar con ustedes, tenerlos aquí en piso. Y nada, fortalecer eso que están haciendo en lo que a mí me corresponde, que es la difusión. Y va un último detallito para vos y para toda la audiencia. Les manda saludos Jacqueline Rumó, que es una de nuestras invitadas más interesantes este año. Ella viene desde Santiago de Chile, es directora teatral, es dramaturga, actriz, que viene a traer un concepto súper interesante que es la reinserción social de los privados de la libertad, de su libertad, y de personas de escasos recursos a través del teatro. Ah, qué interesante. ¿Ella no está? Ella está actualmente, de hecho se prende para un llamado telefónico en estos días si es que está. Y bueno, manda su cariño más sincero. No pudo llegar hoy porque tenía una presentación a última hora, terminó agotadísima, la Chacuba intensa. Y eso es maravilloso porque hasta las 10 de la noche, ahora, hasta hace un rato, tuvimos cerca de 60 personas más o menos en una sola charla y eso es genial. Sí, Entre que en un feriado la gente se prenda para esto es maravilloso. Entonces van a tener su literatura, van a tenerla a ella, tienen a los autores recorriendo la Chacú todo el tiempo para pedirles autógrafos. Y antes de despedirme quiero mandarle un saludo a mi esposa porque si no lo hago, entonces hoy no puedo entrar a casa. No te va a abrir la puerta. Bueno, señora, está acá con nosotros en piso. Está bien cuidado. Así que gracias a... ¿Cómo es que se llama la esposa? Cristal. Cristal, gracias por prestarnos un ratito. Ya en ratito le soltamos y ya va a estar ahí, seguramente para acompañarla y bueno, disfrutar también este éxito, porque siempre es importante agradecer a los que nos dan el apoyo en casa, siempre está la familia, los amigos cercanos, ¿verdad? Es así. Así que bueno, éxitos. Muchísimas Espero gracias. que la estadía por el país y por la capital les sea agradable. Voy a tratar de integrarme esta semana, les debo, prometo, de promover un poco también algunos recorridos y algún momento con un cocido, que es lo tradicional, el mate cocido. Así Sí, que... si bien se instaló la cuestión de la imagen, vos hablabas de la radio, estamos en un estudio, parece televisivo, pero hablabas de la radio. Sí, y me esto parece... fue radio toda la vida, le cuento. Toda la vida es una de las radios en AM pioneras. Y un poquito de historia les cuento. Yo hace 18 años atrás más chiquilina, estuve ya en esta radio. Y volví después de casi 18 años en una segunda oportunidad, pero ya con el visual que nos ofrece otra manera de hacer también, de hacer comunicación, pero la dinámica de la radio es Sigue. Y yo creo que la radio tiene mucho que ver con el libro, porque ambos tejen de una manera muy particular la imaginación, ¿no? Cuando lee un libro tiene que imaginarse lo que están en esas páginas, y cuando pasa con la radio pasa igual. Sí. Uno se arma un teatro. Entonces, quienes estén ahí mirando o escuchando, que les guste la radio, me parece que hay que encontrar ahí también su puente con el libro, porque pasa algo muy parecido y bueno, bienvenidos y involucrarse con el mundo de la lectura, ¿no? Es así. Es más, a veces hacemos lecturas de una o dos páginas o 3 páginas. Cuesta un poquito porque hay que organizar un poco, pero podría ser un club de lectura interesante también en este horario. Así que también está eso abierto. Es un horario muy literario. Sí. Estábamos hablando Eso está, de profe, contar está historias de disponible. terror de repente, ¿Por que qué no? thrillers. ¿Por qué no? Suelo contar cada historia de terror acá. Así que está también esa Bueno. opción que me parece muy válida e interesante. Lo solíamos hacer en algún momento, elegir un libro
y leer un par de páginas web. Augusto Robasto, por ejemplo, para mí es uno de los mejores porque es apasionante. Puedo viajar en el tiempo y puedo imaginarme, así que a los que leyeron cualquiera de sus obras. Así que está hecha también la invitación para los que quieran y los que nos escuchan, los que forman parte, escritores o simples aficionados que quieran. Narradores. Claro, narradores, sí. Este espacio siempre está disponible acá con Blanca, que es la productora general del programa. Podría hacer los contactos, profe, a través tuyo y con gusto. Podríamos hacer un club de lectura y sería fantástico. Es más, podríamos hacer contactos con Argentina, ¿por qué no? Con escritores, editores de allá y bueno, hacer un enlace. Y esto es mágico. Si bien es cierto, insisto, cierto, me recordaste, hoy tenemos pantalla, pero la radio, la AM convencional siempre va a ser la convencional, siempre. No va a pasar de moda. Así que gracias Rubén, gracias Federico, profe Marco, gracias por estar, éxitos y vamos a estar por ahí. Gracias, vamos a estar. Muchas gracias. Muy amable.